Dentro del marco de las jornadas SAER, pero en este caso fuera del ámbito correspondiente a las conferencias, las y los estudiantes del profesorado de letras tienen la oportunidad de entrevistar a alguno de los conferencistas que nos honran con su presencia. En este caso, la profesora Carolina Maranguelo gentilmente dedicará unos instantes a dialogar con las alumnas y alumnos del primer año. Carolina Maranguelo es profesora, licenciada y doctora en letras por la Universidad Nacional de La Plata. Es jefa de trabajos prácticos de literatura latinoamericana 2 en las carreras de Lenguas y Literaturas Modernas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y profesora ayudante de Literatura Argentina 2 en la carrera de Letras de la Universidad Nacional de La Plata. Realizó su tesis de doctorado sobre Juan José Saer con una beca doctoral del CONICET, dirigida por la doctora Laura Juárez, y continuó con sus estudios postdoctorales investigando sobre la obra y la figura de William Henry Hudson. Es integrante del proyecto de incentivos Prosa Periodística y Literatura en la Prensa. Escritores, escritoras, diarios y publicaciones periódicas en la Argentina del siglo XX, también dirigido por Laura Juárez. Ha publicado artículos y capítulos sobre literatura argentina en diversas revistas y libros especializados, forma parte del comité editorial de la revista Orbis Tertius y ha participado de congresos y jornadas como expositora, comentadora y organizadora. Bienvenida, muchas gracias, Carolina. Muchas gracias. Bueno, empezamos a preguntar, a ver. Yo te quería hacer la primera pregunta. Bueno, pero antes que nada te quería agradecer, te queríamos en realidad agradecer por aceptar la participación en las jornadas, pero además por brindarnos esta charla. Sabemos que para nosotros es un honor. Bueno, quería preguntarte acerca de cómo te sentiste cuando recibiste la invitación a participar en las jornadas que se celebran en una ciudad del interior bonaerense. Primero me sentí muy sorprendida, también muy agradecida. Yo soy de San Luis, nací en Villa Mercedes, es una ciudad relativamente chica de San Luis. Entonces, para mí forma parte, de mi mundo estar, acá o no sé, participar, de este tipo de actividades. En el primer momento, cuando Alejandro se comunicó conmigo para pedirme algunos contactos de profesores, la verdad es que no tenía pensado, participar, y después hubo esa invitación y para mí fue muy, muy grato, y sobre todo, cuando me dijo la posibilidad de conversar con ustedes, también me pareció como súper interesante y me encanta eso, así que estoy muy contenta de estar acá. Sabemos que además de tus ocupaciones en el ámbito universitario, sos profesora en el nivel secundario. ¿Qué nos puedes decir acerca de esa labor hoy en día y cómo alternan o dialogan entre sí tus experiencias laborales en esos dos ámbitos de la educación? Yo empecé a dar clases antes de recibirme, que quizás también ustedes les puede llegar a pasar en algún momento. Di clases varios años en una escuela, luego interrumpí esas clases porque tuve una beca de doctorado de CONICET, una beca de postdoctorado, entonces en ese momento no me podía dedicar a la docencia en la escuela media, y luego recuperé las clases en la docencia, y para mí es una experiencia muy gratificante y también muy desafiante dar clases en la escuela. Es muy desafiante porque las preguntas que hacen en general los y las estudiantes en la escuela son preguntas que van al nudo vital de los textos, ¿no? Y preguntan con una frescura, ¿no? Y también con una irreverencia que me hacen replantear a mí un montón de cosas, como sentidos ya naturalizados, ¿no? Sobre los textos, sobre los autores, las relaciones que hacen, los vínculos con películas, series, música que están produciéndose ahora, ¿no? Entonces para mí es como muy enriquecedor. Yo aprendo muchísimo a dar clases en la escuela y a la vez doy clases en la universidad también hace varios años, y a veces me pasa que, porque doy literatura latinoamericana y argentina en la facultad, y en el programa que estoy dando ahora en la escuela se ven autores argentinos y latinoamericanos, entonces me pasa que a veces doy el mismo autor en los dos espacios, incluso el mismo texto, y entonces es como muy interesante esa experiencia porque a veces llevo la misma pregunta
reformulada, ¿no? Para el nivel secundario. Y las respuestas a veces son muy sorprendentes, ¿no? De un lado y del otro. A veces trato de hacer como migrar preguntas, ¿no? Que tienen los estudiantes de la escuela o de la universidad al otro ámbito y veo qué se responde ahí. Entonces es como muy rico eso de ir y venir, ¿no? Entre la escuela y la universidad. Y en la universidad también me pasa que también me parece desafiante en otros sentidos, porque bueno, para preparar las clases, digamos, hay otra preparación, pero también me parece que está buenísimo poder pensar hipótesis de lectura con los estudiantes, ¿no? Tanto en la escuela secundaria como en la universidad. Probar lecturas y también probar qué pasa cuando uno junta cosas que antes no estaban reunidas, ¿no? Digamos, qué chispazos, qué resplandores puede haber cuando reunimos un autor con un autor de otra época, con un texto, con una obra de arte, con una pintura, ¿no? Digamos, ¿qué pasa ahí? Hacer esas mezclas, esas pruebas, me parece que está buenísimo. Y después también algo que me pasó en términos de pensar como el pasaje, ¿no? Entre un nivel y el otro, tuvo que ver con algunas experiencias de alfabetización académica, ¿no? Porque en la escuela en la que yo trabajo, que es el Liceo Víctor Mercante, que es una escuela de la universidad, en algunos momentos se dictaba un taller de escritura académica dirigido a chicos de los últimos años, ¿no? Pensando un poco en el ingreso a la universidad, pero también en los trabajos que tenían que hacer para las respectivas materias para aprobar. Y a su vez, en la universidad ahora hay todo un programa de alfabetización académica que supone que uno no tiene que saber previamente hacer una monografía, que es algo que se aprende en la universidad o que se va aprendiendo ahí, ¿no? Entonces, ese tipo de estrategias, de protocolos, de formas de escrituras que se hacen como un poco en ese últimos años de la escuela y los primeros de la universidad, me parece como un lugar interesante para trabajar también. No para decir, bueno, los chicos de la escuela no saben escribir, ¿no? Digamos, hay como un montón de cosas ya dichas, de sentidos comunes que está bueno como romper, me parece. Un poco, digamos, algunas ideas, algunas pedagogas que están pensando en esta alfabetización académica en la universidad vienen a decir eso, ¿no? Como, bueno, es un conocimiento nuevo que se adquiere en este nuevo contexto también. Así que bueno, eso es un poco, ¿no? En términos también de umbral entre un nivel y el otro. Eso. Pero bueno. ¿Con qué expectativas empezaste tu carrera en letras? ¿Esas expectativas fueron satisfechas o cambiaron a lo largo de tu formación? Bueno, en términos de expectativas, yo en realidad lo que quería hacer era prolongar la lectura y justificarla para que mi madre me dejara seguir leyendo. Entonces se me ocurrió estudiar letras, porque me gustaba mucho leer y fue el modo que encontré para poder hacerlo profesionalmente de alguna forma. Entonces fue un pasaje como muy natural en una primera instancia, no había pensado tampoco de qué iba a trabajar, estaba muy inconsciente cuando empecé a estudiar letras. Y después sí se fue despertando el interés por la docencia, también porque fui a una escuela muy rara, que se llamaba Leonardo da Vinci, que es una escuela que sigue actualmente en Villa Mercedes, es una escuela autogestionada que tenía talleres de arte en contraturno y muchas materias humanísticas. No sé, en vez de escuchar Aurora, escuchábamos Pink Floyd a la mañana, o nos íbamos de campamento y no sé, liberábamos cóndores, o sea, pasaban cosas raras en esa escuela. Entonces yo tenía una experiencia como muy positiva de la escuela secundaria y tenía después ganas de replicar eso, ¿no? De alguna manera, como era como más poroso, más flexible para mí el espacio de la institución escuela. Y también hice como algunos talleres con un poeta que se llama Patricio Torne, que vive en Villa Mercedes, pero es de Santa Fe, y otro taller artístico con un pintor que se llamó Kiko Sánchez Vaca, con el que nos intercambiábamos textos. Entonces todo ese magma de lectura, escritura y una escuela un poco rara hizo que me empezara a entusiasmar la idea de ser docente, y mucho después vino la investigación, como una expectativa, ¿no? Pero casi al final de la carrera, te diría. Cosa que quizás ahora me parece que en la universidad muy rápidamente la posibilidad de investigar, de tomar una beca, hay pasantías, digamos, eso está como muy a mano desde los primeros años, por lo menos en la Universidad de La Plata. En mi época no era así, en mi época era algo que se hacía mucho después. Así que bueno, esas fueron como un poco el recorrido, ¿no? La trayectoria. ¿Les puedo preguntar yo a ustedes por qué empezaron o cuáles son sus expectativas al momento de haber elegido esta carrera? Si alguien me quiere contar.
Y yo tuve dos docentes de lengua y literatura que me daban clases fenomenales. Entonces, yo quería ser como ellas y me anoté en la carrera. Y bueno, espero serlo como ellas. Qué bueno. Sí, es como son ciertos modelos, ¿no? Como que son Sí, una claves. incentivación. Sí, yo también a raíz de la inspiración de mi profesora que tuve los últimos 2 años de secundaria, como que me impulsó a elegir. Profesora seguro quería ser, pero bueno, después ella me dio como que la base para decir sí quiero de literatura. Entonces elegí pues. Ah, qué bueno. Estaba primero la vocación docente, Sí, ¿no? sí, Siempre totalmente. prioriza. Sí. Claro, yo te quería preguntar, ya que hablaste sobre la investigación en la universidad y demás, si bien leímos algunos de tus trabajos y nos pareció re interesante, nos gustaría conocer cuestiones relacionadas con el tiempo que le dedicas a la investigación, cuáles son tus motivaciones, qué es lo que te motiva y con qué dificultades te enfrentaste y cuál te enfrentas hoy en día. Bien. Bueno, en términos de investigación, en algún punto siento que fui muy privilegiada porque tuve una beca de doctorado y de postdoctorado para poder dedicarme de lleno, digamos, a eso. Entonces eso me permitió dedicarle muchísimas horas a la investigación, a la lectura muy intensiva y ¿no? Digamos, tiene que leer muchas veces los textos, tanto los textos literarios como los textos críticos, para poder más o menos decir algo muchas veces, y eso requiere cierta concentración y mucho tiempo dedicado. Y luego, sí, digamos, hace un tiempo que también estoy haciendo otras tareas y eso me dificulta muchísimo, bueno, dedicarme absolutamente a la investigación. Bueno, ahora eso va a cambiar, pero hubo un momento en el que también tuve otros trabajos, entonces, bueno, era un poco más fragmentario, ¿no? Quizás las dificultades también tenían que ver con esos momentos, ¿no? Como dónde encontrar, bueno, algunas horas para poder dedicarle a la investigación. Pero sin embargo es algo que a mí, digamos, me interesa mucho porque también creo que puede después volver a la escuela, volver a la facultad, a las clases. Creo que tiene que haber un ida y vuelta, ¿no? Entre la docencia y la investigación, como en esa figura del docente investigador. Creo que es como una figura interesante, digamos, para pensar que no sea algo que lean unos pocos, ¿no? Como en un nicho así de especialistas, sino que de alguna manera eso después pueda de alguna manera regresar a la sociedad, a la escuela, a la universidad. Así que bueno, esa es más o menos la relación, ¿no? que hay en ambas cosas. Yo te quería preguntar Sí. que, bueno, en tu momento, cuando hiciste la tesis doctoral, ¿por qué habías elegido a Saer? Sí, a Saer, está bien. A Saer. Bueno, de alguna manera, digamos, todo se remonta a un final que rendí de Literatura Argentina 2, en que habíamos visto bastante a Saer, habíamos leído la mayoría, el Limonero Real, y también se vino a Campos, bueno, Cortázar, Borges, ¿no? Como un programa de literatura argentina, y ahí había preparado un tema de final que de alguna manera reunía a Ocampo y a Saer en relación a lo pictórico, cómo parecía la mirada, no porque tuvieran que ver ellos dos, pero sí como era un problema común que yo veía en ambos escritores. Y entonces, bueno, cuando di ese tema me quedé pensando un poco en eso y después ahí un poco me contacté con la que después fue mi directora durante muchísimo tiempo y lo sigue siendo, que es Laura Juárez, una profesora de literatura argentina, y escribí una tesis de licenciatura sobre Silvino Campo y la pintura, ¿no? Digamos, como que seguí un poco esa línea. Y después para, bueno, mi tema de doctorado, seguía un poco pensando en los mismos temas, pero quería pasar a Saer, ¿no? Como la otra pata de ese final, que me había quedado un poco ahí como latente. Y bueno, y empecé a leer algunos textos, algunos artículos que ya habían avanzado sobre ese tema, y bueno, me di cuenta de que algunas cosas ya estaban dichas, entonces traté de darle un poco una vuelta de tuerca. Cursé un seminario con la profesora Adriana Amante en Buenos Aires, que se llamaba Estilografías Visuales, ¿no? y que pensaba un poco en el viaje como una educación de la mirada, decía ella, ¿no? y todos los todas las diferentes imágenes, acuarelas, borradores, croquis, mapas que había alrededor del viaje, es decir, qué imágenes generaban los viajes. Entonces, bueno, a partir de ahí pude como reestructurar un poco el tema, ¿no? y pensar a Saer desde ahí, ¿no? para recuperar un poco el interés por la imagen, pero desde el viaje.
Así que bueno, también, pero también, digamos, un poco el incentivo se vincula con el que me llevó a estudiar letras, que tenía que ver con seguir leyendo a Saer, ¿no? Que me había fascinado y yo quería seguir estando ahí en ese mundo. Entonces, bueno, también un poco la excusa fue esa. Bueno, hola. Eso nos recuerda a uno de tus artículos que nos enseñó Alejandro, el que hablaba del texto de Un río sin orillas. Y me hace acordar a un pasaje que decía que Saer, al llegar a Buenos Aires, tomaba mucho más en cuenta la imagen del palo borracho antes que al obelisco, como un objeto identitario de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, vos, conforme a tu tema con Saer, lograste, de cierta manera, tomar un tema nunca antes visto, nunca antes estudiado de lo que es la obra saeriana, que es el tema del viaje en relación con las mismas. Entonces, se podría decir que de alguna manera, hablando un poco con palabras de Saer, lograste tomar más en cuenta los palos borrachos antes que ese gigante de concreto al que la mayoría se vuelcan cuando comienzan a estudiar Saer. Bueno, sí, algo de eso hubo. También tengo que decir que bueno, hay algunos estudios que fueron avanzando en diferentes zonas vinculadas con el viaje, que yo los tomé, ¿no? En lo que se llama el estado de la cuestión, y me sirvieron muchísimo para pensar. Pero sí lo que quizás veía era que no estaba trabajado el viaje como en toda su obra, como un principio estructural, ¿no? Y como algo que cambiaba efectivamente la forma de escribir o de autofigurarse de Saer. Entonces, en ese sentido sí fue como bueno, una línea de lectura que a mí me permitió estructurar, ¿no? Y hacer también una especie de relato nuevos, o más o menos nuevo, sobre Saer, pero que en realidad, por supuesto, dialoga con la innumerable crítica que se escribió sobre Saer, que es muchísima y es muy buena. Entonces, bueno, eso y un poco lo que comentaba recién sobre la importancia de la imagen, ¿no? Porque de qué manera, bueno, esas imágenes de los viajeros, ¿no? Eran como procesadas por Saer, pero también a partir de una mirada también de la pintura moderna, ¿no? Otras formas de pensar la imagen que volvían a pensar en esas imágenes del viaje, ¿no? Entonces, eso fue un poco la apuesta también de la tesis, y también pensar cómo se reescribían las imágenes del desierto en Argentina, ¿no? En el territorio nacional, que aparece mucho, ¿no? en sus obras. Así que esa fue un poco la búsqueda. Yo les puedo preguntar si ustedes, yo sé que es muy reciente que acaban de empezar, pero ¿ya vislumbran algún posible tema? ¿Hay algún autor que digan, bueno, me gustaría en algún momento hacer un trabajo sobre esta obra, o este autor, o este momento? ¿Hay algo? No, por ahora no, está como todo muy reciente. Sí, es todo muy nuevo. Claro, Sí. es como recién, como que estamos entrando, o sea, Claro. a la verdad que si nos ocurra capaz que... No, faltan muchas Sí, materias falta todavía, mucho. eso va cambiando, pero a veces, yo lo pregunto porque a veces uno dice, ay, no voy a estudiar esto, y después cursas otra materia y te encontrás con alguien que te Claro. sorprende, ¿no? Pero bueno. A mí me gusta vincular la literatura con el juego, con el teatro. He hecho talleres de teatro, pero no tengo, digamos, una amplia formación y me gustaría dedicarme a la tercera edad. Hago planificaciones creativas sin el diseño cultural. Ay, qué bueno. Eso. Bueno, en una planificación, por ejemplo, puse hacer una intertextualidad entre Balada de la Carolina, de Sí. Alberto Conti, y una canción de Fito Páez, Recuerdos. Hermoso, qué bueno eso, como ya empezar a hacer también esas mezclas, ¿no? Que son súper interesantes. Y además también pensar el teatro, lo lúdico, el cuerpo, ¿no? Que es algo que está como... y además lo que me decís, bueno, de esta tercera edad, ¿no? Que te interesa como trabajar ahí sobre todo. Sí, está buenísimo. Bueno, de a poco se puede ir, como que se puede ir armando, ¿no? Como... Claro, entonces me parece que trabajar una poesía de manera sensorial o corporizarla ayuda a su comprensión en primer año principalmente, cuando los chicos creo que están en la etapa de operaciones abstractas, en primer año, para tratar temas más abstractos, o sea, conectar con el cuerpo puede colaborar con una mejor comprensión. Sí, claro, y además también ahí como la perspectiva del árbol, ¿no? Vamos también pensar cómo correrse de la perspectiva humana, ¿no? Y pensar qué otras voces pueden narrar en la literatura o qué otros cuerpos pueden sentir también en la literatura. Está buenísimo. Bueno, y tengo una pregunta. Sí. Citas a Foucault cuando postula que la historia natural es la denominación de lo visible. Hablando de lo visible o de la vista, ¿cómo dialogan tus producciones artísticas con tus escritos en general?
Bueno, no sé si tengo producciones artísticas, no sé si lo diría. ¿Cómo? Con relación tal vez con las artes. Con las visuales. artes, sí. Es algo que me interesó siempre desde muy chica, hice talleres de manera muy formal de pintura, de dibujo, de cerámica, clínicas de arte. Digamos, me interesa mucho ese mundo de lo visual. Sobre todo me interesan algunas operaciones como de éfrasis, ¿no? Que es cuando un texto narra, ¿no? Con el lenguaje verbal una obra visual, ¿no? O una escultura, o digamos, qué pasa ahí, ¿no? Qué traducciones hay, qué ganancias, qué pérdidas, qué reelaboraciones hay entre lenguajes. Eso me parece como interesante y siempre lo pienso. También, digamos, me interesa mucho cómo miran los personajes, ¿no? De qué manera forman eso que miran, ¿no? Y hacen una realidad nueva. Y también de qué manera las formas de, digamos, de imprimir ciertos gestos sobre materiales diversos, ¿no? Que pueden ser la cerámica, que puede ser la pintura, que puede ser la imagen, la luz. De qué forma algo de eso se puede trasladar a otro lenguaje, ¿no? ¿Qué pasa si la literatura pinta, ¿no? O juega con la luz, o trabaja con un sedimento? Digo, me interesa como pensar esas materialidades y los gestos impresos ahí, ¿no? Y sus traducciones. Eso es un poco como lo que siempre hago, más en términos también de lectura. Me interesa mucho, no sé si leyeron El nervio óptico de María Gainza, que es un libro muy interesante donde aparece, digamos, ella, digamos, mirando cuadros, ¿no? del Museo Nacional de Bellas Artes y otros cuadros más, y también hay una especie de reescritura de momentos de su biografía, hay reflexiones sobre la realidad argentina, digo, ahí empieza a tramar como un montón de cosas, ¿no? Y la imagen es preponderante, ¿no? El libro es así. Así que por ahí va. Por eso. Profe, Carla, además, el texto que leímos sobre vos te centraba mucho en el tema de la imagen y saber, por lo que hemos estado escuchando, trae un montón, incluso había mencionado el tema del viento, cómo describe el viento, no sé, digo, sí, para aportar algo, pero... El viento, la luz, las tormentas, la oscuridad, ¿no? Todo eso, y los materiales también, ¿no? A veces las durezas, las consistencias de las cosas, ¿no? Están como puestas en entredicho a veces, y eso también aparece de forma muy visual y escultórica por momentos, ¿no? El acero, ¿no? Pensar como para describir el río o el cielo. Entonces, sí, todo eso efectivamente está. Sí. Como decías, eso se traduce a algo que se ve o se siente en la escritura. Sí, totalmente. Sí, yo como buscándole con... a medida que estaba haciendo tu investigación sobre Saer, fuiste contando algunos aspectos sobre él o sobre su figura de autor que te disgustaron o no te convencieron sobre algo. Mira, al principio no, estaba como muy fascinada por la figura de Saer y todo me parecía maravilloso. Todo era como un descubrimiento. Después, quizás los ensayos, la escritura ensayística no es lo que más me interesa de Saer. Por ahí algunas opiniones, bueno, por supuesto, no siempre son discutibles, pero quizás la temperatura de la prosa no llega a ser, ¿no? La misma que tienen los textos de Saer que conocemos. Entonces, bueno, quizás esa parte, sin embargo, me parece interesante para pensarla y articularla en una investigación, ¿no? Pero en términos de gusto personal, quizás eso es lo que no, con lo que no conecté tanto como con lo otro. Eso creo. Carolina, Sí, y en ese sentido, sí. ¿qué nos puedes decir sobre el Saer poeta, escritor de poemas? Bueno, Perdón, ¿y en qué lugar, con qué poéticas dialoga? Porque pienso inmediatamente a la de Juanel Ortiz, pero sí. ¿Es así? ¿Cuál es tu...? Sí, yo no soy especialista de la poesía en Saer, ¿no? Que es también un mundo súper complejo, porque además, digamos, hay, bueno, como ustedes deben saber, ¿no? El arte de narrar se publica más de una vez y en cada una de esas publicaciones se van sumando poesías, pero a su vez también hay muchísimos poemas no publicados. Entonces es como una especie de punta del iceberg, ¿no? De algo que está como, hay como un magma, y además toda la obra de Saer es poética, ¿no? Como en esta idea de la idea de condensación y de expansión de la prosa, ¿no? La necesidad el deseo que él tenía de escribir una novela en verso, ¿no? Hay como permanentes intercambios entre prosa y poesía. Entonces es como algo
muy complejo. A mí me interesa mucho el poema narrativo, ¿no? Que aparece en Saer. Hay algunos poemas como Diálogo bajo un carro, ¿no? Que recupera la figura de Hernández, digamos. Hay poemas que son como bellísimos y tremendos a la vez, ¿no? Tienen como una especie, como un punzan la lectura, ¿no? Entonces, bueno, eso digamos, a mí me atravesaron como lectora y, bueno, fui incorporando algunos de esos poemas en la tesis, pero no es lo que más trabajé. Así como, digamos, hay lectores, ¿no? De la poesía saeriana que sí han trabajado eso, hay una relación muy fuerte con el modernismo. Hay muchos poemas muy literarios, ¿no? Que están como abocados a retratos de escritores. Hay poemas que se vinculan con el viaje también, ¿no? El viaje de Cristóbal Colón, el viaje de Gauguin, a las islas del Pacífico, de todas unas reescrituras donde aparece nuevamente la pintura, los colores de Gauguin, por ejemplo. Algunos poemas más cortos, también vinculados como con el canto, ¿no? La figura del canto que es fundamental en Saer, sobre todo en los inicios. Pero bueno, había mucho para decir sobre eso. Gracias. No, por favor. Saer plantea que el lugar del escritor es principalmente el lugar de la infancia. ¿Qué elementos, paisajes, situaciones, personas y personajes conforman tu lugar? Y si eso fue una motivación a la hora de elegir tu carrera. Bien. Bueno, mi lugar, en primer lugar, en términos de motivación para dedicarme a esto, escribir, o lo que sea, tiene que ver con una escena de aprendizaje de lectura y escritura con mi mamá, que me enseñó a leer y escribir y a dibujar a la vez, ¿no? Era como un sistema que ella se había inventado que tenía que ver con, bueno, deletrear y separar en sílabas, no sé. Y aprendí desde muy chiquita a leer y escribir con ella y mientras tanto dibujaba, ¿no? Entonces eso estuvo como muy de la mano, ambas cosas. Eso en primer lugar. Y después sí, algunos talleres que para mí fueron muy significativos, un poco eso que comentaba recién, el taller de Patricio Torne, en el que yo era la más chica en ese taller, leíamos y escribíamos algunas poetas como Marosa Di Giorgio, que yo no la conocía, yo tenía 13 años y leíamos Marosa Di Giorgio, una poeta uruguaya, y a mí me sorprendía muchísimo su lengua, sus imágenes. Yo decía, ¿de dónde salió esta lengua? Me parecía increíble. Algunas revistas como Último Reino, digamos, hubo como experiencias así, como de un contacto muy placentero y muy sorprendente con la literatura, que para mí fueron muy importantes. Y después en términos del paisaje o del lugar, en realidad creo que se fue configurando después de haber leído a Saer. Digamos, yo soy una persona como muy fluvial, me encanta el río y eso viene por Saer. Y después de haber leído a Saer y a otros escritores, estoy como recién ahora pudiendo ver San Luis y su clima más seco y su forma del agua. Pero vino un poco después, no estuvo en el principio, ¿no? De esa lección. ¿Ustedes qué me pueden decir de esa misma pregunta? Si tuvieran que pensar quizás la relación entre sus lugares y sus elecciones. Sí, a mí me pasó algo parecido con lo que mencionabas de tu mamá, que bueno, que los primeros recuerdos que yo aprendí a leer a los 5 años con mi mamá y como que, bueno, siempre me impulsó a eso. A mí como que eso es parte de mi lugar, de mi persona, básicamente eso. Pero igual sí, yo también la mayoría de los recuerdos que yo tengo son que son con mi mamá, porque yo me suelo poner muy nerviosa y mi mamá siempre me dice, oye, tranquila, así, tipo, basta, pero bueno, así es, y la mayoría son toda mi mamá y vaya, sin que no es mi familia. De eso yo tengo una pregunta. Ya vamos un poco más del lado de lo formal. Ok. Mirá cómo me recuerda esto. Rápido se sacó encima y va hacia del lado, aparte de escribir que los artículos académicos, que también como tus obras, que tus trabajos, tus dibujos, ¿solés escribir ficción o si no poesía? Y si podés clasificarlo en un sentido, como ¿cuál es la diferencia entre hacer cosas académicas o lo que significa hacer ya a las cosas literarias? ¿Me explico? Sí.
Bueno, a ver, no escribo ficción, no escribo poesía, sí lo hice de una manera hiper informal. Fui muchos años a un taller que se llama El paisaje nos devora, en un centro cultural en la ciudad de La Plata, que para mí fue un espacio de formación muy importante, paralelo, ¿no?, al espacio de la universidad. Leíamos, compartíamos lecturas, escrituras, y ahí sí escribí un poquito, pero eso quedó un poco ahí. Y después, en términos de escritura académica, a mí me interesa mucho, digamos, lo que implica en términos de lectura, además de la escritura, ¿no? Como organizar una lectura, dialogar, poner en relación cosas que no estaban antes en relación, digamos. Y después sí, por supuesto, el momento de la escritura, que es el momento en el que uno piensa escribiendo, uno no piensa antes de escribir, piensa cuando escribe, ¿no? Y a veces por eso también hay que lanzarse a escribir, porque después hay que reescribir, borrar, tachar, ¿no? Pero un poco lo pienso más en esa praxis, ¿no?, de pensar. Y me interesa algo que dice Ana Porrúa, no sé si la conocen. Ella tiene un libro muy hermoso sobre el surrealismo y sobre el collage, ¿no?, donde también incorpora, como ella hace collage además, y hace como una especie de diario del collage, y dice que la crítica debería recuperar un poco ese gesto del collage, de lo manual y de lo visual, ¿no?, de poner de nuevo, pensar críticamente a partir de cierto artesanado del ojo y de la mano, ¿no?, que pueden volver a reunir o a reunir de un modo azaroso y nuevo algunas cosas. Entonces eso me interesa mucho, ¿no?, también como un entre la escritura académica y la escritura quizás más creativa o más que va por otro lado. ¿Y te ves en algún momento futuro tomando todo eso que venís estudiando para hacer algo artístico, ¿no?, menos académico? Quizás sí, pero no lo tengo muy pensado. Sí, digamos, hago de manera, eso que les comentaba, ¿no?, de manera muy, muy informal, algunos talleres de cerámica. Ahora estoy haciendo un taller de grabado y hay algunas imágenes que vuelven obsesivamente, ¿no?, y que tengo ganas como de darle una forma a eso y quizás incorporar algo de escritura, pero es algo muy en ciernes que, bueno, claro, no se verá. No sé bien para dónde va a ir, y también es como un proceso muy lento, ¿no?, de ir probando, voy probando lenguajes, eso me interesa mucho. Sí. Entonces, ahí, como talleres, y bueno, ir viendo cómo se pueden también después dialogar esos lenguajes. Pensaba, Caro, en esto que decís de cursar talleres, porque lo he hablado especialmente con amigos músicos, que tienen formación académica, digamos, pero que al mismo tiempo han cursado talleres con, ellos le llaman maestros de guitarra, maestros de piano. Digo, qué interesante esa formación académica intensa que has tenido, formal, ¿no?, a lo largo del tiempo, y a la vez este modo de la educación, del aprendizaje, que es el taller, ¿no? ¿Qué tipo de lenguaje te encontraste en esos talleres, ya sea vinculado con las artes visuales o con la literatura, digamos? Mira, a mí me encanta, yo haría talleres todo el tiempo, haría eso, me encanta. Digo, para decir algo que quizás parece más alejado, ¿no?, un taller de madera para hacer juguetes de madera hice en un momento, porque me encanta, digamos, también pensar esos otros materiales. Siempre tienen que ver con diferentes disciplinas artísticas vinculadas con lo visual en general, pero me parece que pasa algo muy lindo en términos de lo que se comparte en un taller, ¿no?, y el hacer también, ¿no?, el momento de ir y hacer en un lugar, y lo que pasa cuando ves que está haciendo tu compañero, ¿no?, y eso también te permite pensar cosas o le decís algo, como el intercambio que se produce ahí, me parece que a veces no se produce de la misma manera en una institución formal, o cuesta mucho más que se produzca, ¿no?, la amistad también que hay ahí, los lazos, los viajes, digamos, me interesa mucho también en términos más de comunidad, lo que pasa ahí, que excede, ¿no?, una disciplina en particular. Andan algunos poemas tuyos muy hermosos que vos no nombrás acá, pero que los del libro de la antología del taller literario en el que participaste, con tus poemas sobre los pájaros, sí, son muy hermosos. Está bien. Así que bueno, mucho. Me había olvidado. Sí, bueno, hace mucho. Está bien, gracias. Pero bueno, ¿ustedes van a talleres o hacen talleres de literatura? ¿Hicieron? ¿Sí? Hice uno de escritura creativa hace un año. Era bastante divertido.
saqué cosas bastante extrañas de ese lugar, cosas que nunca hay que mostrarle a ningún ser humano. También pasa eso, ¿no? Pero bueno, sí, es una experiencia muy linda, la camaradería. La camaradería que se vive en un taller no siempre es la misma que se puede vivir en un espacio como este. Acá nosotros tenemos la suerte de que entre nosotros, a través del tiempo y de las distintas pruebas que hemos tenido que superar, hemos conseguido formar un vínculo, creo yo, bastante fuerte de ayuda mutua, de ayudarnos los unos a los otros. Sí, la verdad es que son muy lindas experiencias, siempre. Sí, aparte descubrimos un montón de artistas que, bueno, algunos nos dejaron, pero, o sea, realmente descubrimos un montón de cosas de nosotros mismos también, que solos obviamente no. Sí, bueno. Totalmente, es verdad, uno lee otras cosas, ¿no? También ahí Sí. circulan de otra manera, tampoco está la pretensión de verlo todo sobre el autor, ¿no? A veces es un cuento y eso ya despierta otra cosa. Sí, sí, está sí. bueno. Oh, Aurelia dirige la cátedra de taller y escritura y han salido muchas publicaciones lindas. Sí, estamos en eso, ¿no? Todavía. Sí, estamos en eso. Bueno, ahora sí, van a publicar porque algo. No sé si o- publicar, pero bueno, todo puede ser. Puede ser. Estuvimos ahora en los últimos tiempos abocados a las jornadas, Claro. así que bueno, ahora retomaremos las actividades. Y bueno, ¿hice un taller de escritura literaria? ¿O- No, es la cátedra de Es la cátedra, taller de bien, escritura. bien. Sí. Yo voy a empezar un taller, pero bueno, no viene al caso. Sí. No viene al Pero caso. nosotros queremos ir. Hacer publicidad ahora del Claro, taller que sí. empieza en octubre. Ahí está. Anotado. Sí, Vamos. Todos queremos ir. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguno algo por preguntar? Leo. Tendríamos que sacar el baúl de los recuerdos. Ah, Bueno, Alejandro nos compartió algunas de tus publicaciones en redes sociales, algunos poemas sobre pájaros también. No lo digamos. No, por favor, no. Vamos a ver. Ah, igual te, Vamos a ver, analizarlo. No. están en Instagram, te buscaron, después Ay. vieron que tu perfil estaba no estaba público, pero yo ya le había compartido el texto, así que- pero habían visto que estaba público en su momento, entonces Ah, ¿sí? Estaba Sí, público. sí, Ah, sí. lo configuré mal. Pero bueno. Y bueno, te quería preguntar acerca de esos poemas, esas antologías que escribiste, y en especial sobre los que publicás en redes sociales, si vos los considerás a sí mismos como un tipo de escritura o si son en sí una transición hacia otro tipo de género. Bien. No, en realidad todo lo que está publicado ahí tiene que ver con que yo tengo muy mala memoria, entonces es una especie de diario para mí en algún punto y hay cosas que me gusta compartir, bueno, más en términos del entusiasmo de leí esto y me encanta y entonces lo quiero compartir y como así como leo, no sé, Instagram de amigos, amigas que sigo, tiene más que ver con eso, como una especie de memoria puesta ahí para volver en el caso de que necesite como ir a algo, ¿no? No lo pienso en términos de transición a otra cosa, es como son textos que surgen un poco de estar como fascinada o atravesada por un hallazgo. Tiene más que ver con eso y ahí un poco quedan ahí, no van hacia otro lugar, por lo menos por ahora no. Yo te quería hacer una última Sí, pregunta. sí. ¿Qué estás leyendo ahora? Bueno, ahora estuve releyendo algunas cosas de Saer para poder venir acá, Como todos, no pasar tanta todos. vergüenza. Después también algunas cosas para dar clases. El último libro creo que fue Bocetos de natación, no sé si lo vieron, escucharon, de Lynn Shapton, que es una escritora canadiense que nadaba de manera más o menos profesional y que se entrenaba para participar de las Olimpiadas de Natación de Canadá y después se convirtió en una escritora, en una editora y también pinta y dibuja y hace. Entonces, un poco Bocetos de natación es como su historia en esa disciplina de la natación, muy rigurosa, ¿no? Y como todo lo que le costó también nadar profesionalmente y a su vez su pasaje, ¿no? O su convivencia con la práctica de la escritura, el dibujo. Entonces es un libro que combina bocetos pintados por ella, acuarelas, que combina todas las mallas que usó en todas las piletas en las que nadó durante años. Entonces están todos los modelos de malla.
bueno, aparecen como muchas imágenes que van como cortando el relato y son muy interesantes, y ese libro estaba de alguna manera preanunciado en otro libro que había leído antes, Laura Widner, que es una poeta y traductora, que tiene un libro precioso que se llama Se vive, se traduce, y que es una especie de diario de la traducción. Y en ese diario de la traducción decía que estaba traduciendo a Aline Shelton. Y yo quería leer ese libro y me estaba esperando porque ya lo estaba traduciendo. Entonces cuando apareció, bueno, como fui rápidamente a comprarlo y siento que son dos como lecturas un poco encadenadas. Me gusta mucho también el agua, nadar, entonces bueno, tenía todo que ver con eso. Y no hace mucho que salió, ¿verdad? No hace mucho. Porque yo leí un artículo Sí. y me acordé ahora que vos contaste. Me había olvidado completamente de su existencia. Sí. Pero ahora que vos lo comentás, Sí, está me bueno. acuerdo. Es largo Me acuerdo del también, artículo. bueno, pero tiene como un tempo así que uno lo puede ir leyendo, parando, volviendo. Es interesante. Bueno, te Eso. agradecemos. Sí, por supuesto. Un gustazo, ¿eh? No, bueno, Mucho- gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Y a los gracias. chicos.